like you. Be strong to hold the powers of the sun. Para empezar, vamos a pasar de todo este circuito al software multisim, en la cual para poner las resistencias vamos a la barra de tareas y en esta parte seleccionamos donde diga resistencias. En este caso está en inglés y el resistor, donde aquí vamos a poner todos los valores de las resistencias. Nosotros lo vamos a trabajar en ohms y como por ejemplo en los datos del problema sale 2 kilo ohms, entonces el prefijo kilo vale 1000, entonces este 2 se va a multiplicar por 1000 para que sean 2000 ohms y así sucesivamente con todos los demás. Entonces tenemos que la resistencia 1 vale 2000, entonces lo tecleamos y lo ponemos. La resistencia 2 tiene un valor de 1000. La resistencia 3 tiene un valor de 2000. Y esta está en paralelo con la resistencia 4. Tiene un valor de 1000. La resistencia 5 tiene un valor de 2000. La resistencia 6 tiene un valor de 1000. La resistencia 7 tiene un valor de 800 ohms. 800. Y la resistencia 8 tiene un valor de 3000. Ok, seguido en la resistencia 9 tiene un valor de 800. La resistencia 10 tiene un valor de 3000. La resistencia 11 tiene un valor de 800. La resistencia 12, valor de 3000. La resistencia 13, valor de 900. La resistencia 14, igual un valor de 900. Y por último, la resistencia 15 tiene un valor de 200 ohms. El problema nos está diciendo que tiene una fuente de corriente directa de 24 volts. Entonces igual vamos a la barra de tarea y en esta parte de aquí vamos a seleccionar la que diga DC Power. La seleccionamos y la ponemos al inicio del circuito. En este caso a nosotros nos piden 24 volts. Esto se puede modificar dando doble clic y cambiándole solamente el número. Okay, y se ponen los 24 volts. Ya seguido de esto, pues empezamos a conectar todas las resistencias. Pero para que se parezca un poquito más al dibujo, vamos a rotar esta y esta. Esto se hace con clic derecho, solamente dan rotar. Igual vamos a rotar esta y también la resistencia 1.
Vamos a rotar todas estas también. Rotar, rotar, rotar. Todas estas también. Vamos a rotar para que se parezcan más al ejemplo de, bueno, el problema. Una vez teniendo estas todas en orden, así decirlo, empezaremos a conectar resistencias. Esto nada más se pone el cursor eh, por, por encima de una patita, por así decirlo, de la resistencia y se une con la que queramos unirla. Y así se hace con todo. Conectamos todas las resistencias como estén en el problema. Ok, bien. Una vez teniendo todo esto, pues lo que vamos a hacer es también conectar todo esto, igual que en el ejemplo. Una vez ya conectado la mayoría de las resistencias, esto es importante mencionarlo. Para que quede una resistencia 14 y la resistencia 15 unida con la resistencia 2 y la resistencia 13, nosotros nos vamos a colocar en la parte, en la puntita de la resistencia 14 o la resistencia 15, es lo mismo, para así poder unirla en la parte de abajo. Y esta se une otra vez para acá. Esta se puede mover y ya queda como en el dibujo mostrado. Seguimos conectando todo. Ya aquí pasa algo similar. Vamos a agarrar esta resistencia y la vamos a poner aquí. Seguimos conectando todo esto. Ya aquí pasa lo mismo. Agarramos de la, de la puntita de la resistencia, ya sea la 3 o la 4, y lo unimos con la parte de arriba, con el cable de arriba, y solamente esto lo unimos por acá para que quede igual. Lo recorremos y el circuito está completo. Pero para que este funcione nos vamos a la barra de tareas y seleccionamos esta parte. Nos vamos a las fuentes de poder y nosotros aquí necesitamos una tierra, que es esta, que está en inglés es ground. ¿Para qué? Para que esto lo que va a hacer es que va a permitir funcionar el circuito. Si no se pone, el circuito no va a funcionar. Podemos poner la parte de aquí, cerramos y aquí está. Ahora si el circuito está listo, nos traemos un instrumento de medición. En este caso va a ser multímetro, que se encuentra en la parte derecha. Es el primerito, dice multímetro.
y lo colocamos donde nosotros queramos. To dream, believe in strength. Now I'm the only. Ahora, para calcular la resistencia total del circuito, es importante cortar los cables. Es importante cortar los cables que pasen voltaje, porque a nosotros nos interesa calcular el voltaje en estos momentos. Queremos calcular la resistencia. Entonces quitamos el cable de aquí y quitamos el cable de acá. Conectamos nuestro multímetro aquí al inicio del circuito y la otra parte al final del circuito. Ponemos a correr el programa y pulsamos doble clic sobre el multímetro y nos tiene que dar ohms, que nos da 511.322 ohms. Esto es la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito. Cerramos esta parte, detenemos, esto es importante, detener el programa para poder hacer modificaciones en el circuito, si no el programa no te va a dejar. Damos stop y desconectamos nuestro multímetro y volvemos a conectar los cables que quitáramos para calcular la resistencia total. Now I'm the only one. Only one. Vamos a sacar lo que es la corriente eléctrica de todo el circuito. Para esto tenemos que desconectar esta puntita, le damos a suprimir. Vamos a conectar nuestro multímetro de un lado y del otro lado. Ahora le vamos a dar correr. Ya nos está diciendo que está corriendo. Le damos dos clics en el multímetro y nos sale un valor de 46.937 miliamperes. Esto es igual a 46.9 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces ya nos da lo que es la intensidad. Ahora le damos en detener y desconectamos para unirlo como estaba. Yo les voy a explicar cómo calcular la corriente y el voltaje de la resistencia 1, 2 y 8. Para calcularlo necesitaremos un multímetro y lo vamos a poner en esta área. Agarramos el positivo del multímetro y lo ponemos de este lado. El negativo lo ponemos de este otro lado. Después le damos aquí en correr el programa y doble clic en el multímetro y aquí nos está arrojando el voltaje de esta resistencia, que vendrían siendo 13.091 voltios. Después le damos en donde está la A y nos va a arrojar el resultado de la corriente, que son 14.4 miliamperes. Después, para poder calcular de la resistencia 2, vamos a darle en stop al programa para que nos deje hacer cambios y eliminamos estas líneas. Ahora el positivo lo vamos a poner de este lado y el negativo de este otro. Le volvemos a dar en correr y doble clic en el multímetro y aquí nos está arrojando que la corriente es de 9 miliamperes y el voltaje es de 6.545 voltios.
de la resistencia 2. Until I broke the rules my life destroyed. Está la resistencia 3 y resistencia 4, las cuales están en paralelo una de otra. Entonces vamos a determinar su voltaje y su intensidad de corriente. Entonces, para calcular su voltaje solamente tenemos que conectar el multímetro de forma directa. Esto quiere decir que para la resistencia 3 vamos a conectar una parte del multímetro aquí y la otra de este lado, directo, sin desconectar nada. Ponemos a correr el programa y vemos su voltaje, que es 4.364 volts. En teoría, estos volts tienen que ser igual a los de la resistencia 4, porque están en paralelo. Y vamos a ver si sí es cierto. Detenemos el programa, desconectamos nuestro multímetro y ahora conectamos el multímetro de este lado y por acá. Ponemos a correr el nuevo programa y como podemos observar, los volts son los mismos a los de la resistencia 3. Entonces, ahora para calcular sus intensidades de estas dos resistencias, paramos de nuevo el programa, desconectamos el multímetro y ahora tenemos que cortar un cable para ver la corriente que pasa por esta resistencia hacia la otra resistencia, que en este caso es la 2. Quitamos un cable y conectamos nuestro multímetro de la siguiente manera, por aquí y por aquí. Podemos correr el programa y damos doble clic y en amperes, aquí están los amperes, son 2.182 para la resistencia 3. Y para la resistencia 4 vamos a hacer lo mismo. Bueno, detenemos el programa, desconectamos nuestro multímetro, unimos de nuevo esto y quitamos ahora el cable de la resistencia 4. Tenemos nuestro multímetro y conectamos una parte aquí, otra parte acá. Ponemos a correr el programa de nuevo y para checar su intensidad de corriente en amperes, le damos doble clic y es la misma que pasa de la resistencia 4 a la resistencia 3, que son 4.364. Y eso es todo para la resistencia 3 y la resistencia 4. Y al final solamente tenemos el programa, desconectamos nuestro multímetro y conectamos todo para seguir estudiando las demás partes de este circuito. Life destroyed. Until I walk. Mostraré cómo sacar la corriente en las resistencias R5, R6 y R7 y el voltaje de estas mismas, por lo que nos dice la ley de Ohm que cuando tenemos circuitos de resistencias en paralelo, que sería en este caso, nuestro voltaje de cada una de las resistencias debe de ser igual y la corriente diferente, para lo que lo vamos a comprobar ahorita. Vamos a tomar un multímetro y lo colocamos aquí. Para primero calcular el voltaje tomamos el cable de nuestro multímetro positivo para colocarlo en un extremo de la primera resistencia. El cable negativo
en el otro extremo, para lo que le vamos a dar en correr, doble clic y nos sale el voltaje, que es de 2.595. Damos stop para que nos permita eliminar los cables del multímetro para cambiarlos a la siguiente resistencia. Hacemos lo mismo, positivo en un extremo y el cable negativo en el otro extremo. Le damos en correr, doble clic y nos dio el mismo valor de voltaje. Le damos stop, después suprimir y vamos con la última resistencia. Vamos a correr, doble clic y nos dio lo mismo. Stop, suprimir. Ahora para nuestras corrientes vamos a eliminar este cable y vamos a tomar el cable positivo y lo colocamos aquí, el cable negativo y lo colocamos aquí. Igual, correr, doble clic y nos vamos a donde dice amperaje. Nos dice que es de 1.297 miliamperes. Damos stop, suprimir, volvemos a conectar y ahora vamos a quitar el cable de nuestra siguiente resistencia, donde vamos a colocar el cable positivo y cable negativo. Igual damos correr, doble clic y nos dio de 2.595 miliamperes. Stop, suprimir, volvemos a conectar. Ahora quitamos este cable, conectamos positivo, negativo, correr, doble clic, nos da de 3.243, por lo que sí nos dio diferente cada una de ellas. Walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. La corriente y el voltaje de la resistencia 8. Y ponemos aquí el multímetro. El positivo lo conectamos de este lado y el negativo de este otro. Y le damos en correr. Doble clic en el multímetro y nos va a arrojar el valor del voltaje de esta resistencia, que es de 21.405 voltios, y la corriente es de 66 miliamperes. How much can I take? My mind will break. Bueno, pues ahorita a continuación vamos a proseguir a explicar cómo es que sacamos en este circuito la carga y el voltaje de la resistencia 9, 10 y 11. Bueno, como vemos, estas están en serie. Y según nuestra fórmula nos dice que cuando están en serie, pues su carga o intensidad es igual. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es, vamos a esta parte de aquí y eliminamos
esta rayita, le damos clic derecho, el delete o eliminar, como nos aparezca. Ahora tomamos la parte positiva, donde está el más, y la conectamos en esta parte de aquí. Porque de esta parte nos estaría dando, como, podremos decir, como su carga positiva. Pondremos aquí, por ejemplo, aquí tiene su carga positiva. Y ya, eh, podemos, y ahora colocamos esta en nuestra parte de arriba, en esta parte de aquí. Bien, ahora que lo tenemos, pues vamos a darle en correr o play. Ahora lo que tenemos que hacer es dar doble clic y nos vamos a su intensidad o carga, que nos da un total de 5.217 microamperes. Bien, como se los mencioné anteriormente, la carga o intensidad de los circuitos que están en serie, en este caso que sería de R9, R10 y R11, pues su carga es prácticamente igual. Ahora la detenemos, eliminamos esta, dando clic derecho, borrar. Nuevamente, clic derecho y borrar. Y unimos esta nuevamente como estaba. Para comprobar que es verdad lo que decimos, ahora lo vamos a hacer de la parte de abajo. Seleccionamos y eliminamos esta regla. Y nuevamente conectamos esta a la parte de arriba porque es donde nos da las cargas positivas, como anteriormente mencioné. Y esto lo conectamos en las cargas negativas. Nuevamente le damos en correr, doble clic y nos da una carga de intensidad de 5.217 microamperes. Comprobando que igual. Ahora nuevamente, perdón, lo pausamos, porque si no lo pausamos, pues no nos va a dejar editar. Otra vez, le damos clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar, y unimos nuevamente la línea postal. Ahora vamos a obtener lo que es el voltaje. Y según nuestra fórmula nos dice que cuando estas están en serie, su voltaje va a ser diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el voltaje? Pues nuevamente tomamos este de aquí, el del dispositivo va en la parte de arriba, como anteriormente mencioné. En esta ocasión se va a conectar la parte de aquí sin borrar ninguna línea, porque lo que queremos obtener es el voltaje. Ahora conectamos este en la parte de abajo, porque la de arriba. Así es como nos tiene que quedar para que nos dé el voltaje de esta, o sea, alrededor, como podemos decir, pues no sea así. Ahora le damos en correr, doble clic, nos vamos a voltaje y nos da un voltaje de 4.174 volts. Bien. Nuevamente le damos en pausar, borramos nuestra línea y proseguimos a hacer lo mismo, pero ahora en el siguiente, en la siguiente resistencia. Ahora lo colocamos en esta parte de aquí, en negativo, en la parte de abajo, y le damos en correr, clic derecho, digo doble clic, perdón, y nos da un voltaje de 15.652 volts. Como vimos, pues es diferente a lo anterior. Perdón, nuevamente le damos pausar para poder editar, lo borramos y nuevamente hacemos la misma pero con el siguiente. Conectamos, le damos en correr,
doble clic y nos da un voltaje de 4.174 voltios. En este caso nos da un voltaje parecido, bueno, igual al primero que hicimos. ¿Por qué? Porque como vemos, este nos da una resistencia de 800 ohms, igual que en el anterior. Y según nuestra fórmula para sacar el voltaje, su fórmula del voltaje es igual a intensidad por resistencia, que en este caso pues su resistencia es la misma, y lo único que cambia en este pues es su resistencia, y es por eso que no se... Entonces ya terminamos con esta que está en serie, con con este pequeño circuito que está en serie. Ahora vamos a continuar con el siguiente circuito. Will it break? Can I take? Se va a sacar lo que es la intensidad para la resistencia 12 y para resistencia 13. Para esto es necesario, bueno, colocamos de un lado nuestro multímetro para que se nos sea más fácil. Quitamos esta parte, vamos a unir de una patita de este lado, unimos del otro lado, le damos en correr, 2 clics y nos dice que es de 6.47 miliamperes. Esto es igual a 6.47 por 10 a la menos 3 amperes. Le damos en detener, desconectamos para dejarlo como estaba. Ahora del otro lado vamos a hacer de la misma manera con la resistencia 13. De un lado, del otro lado ponemos y le damos en correr. Nos dice que es igual a 21.56 miliamperes o 21.56 por 10 a la menos 3 amperes. Le damos en detener. De nuevo quitamos esas partes para dejarlo como estaba. Ahora vamos a calcular nuestro voltaje. Nos dice que el voltaje para resistencias que están en paralelo son iguales. Entonces, el voltaje que nos den la resistencia 12 nos debe de dar igual a la resistencia 13. Así se conecta. Le damos igual en correr. Voltaje ahora. Y esto es igual a 19.41 volts. Esto es igual a la resistencia 12. Ahora vamos con la resistencia 13, de igual manera ponemos ahora de este lado. Ahora aquí en este caso para el voltaje no vamos a desconectar ninguna parte. Lo ponemos en cada lado de la resistencia. Le damos correr. Y nos da igual a 19.41. Esto quiere decir pues que sí estamos en lo correcto, ya que ambas resistencias nos dan el mismo resultado. Le damos en detener, igual, suprimir. Will it break? Can I take? Las resistencias 14 y 15, que como vemos pues ahorita están de forma paralela y pues vamos a también a buscar su intensidad de corriente. Entonces vamos a buscar nuestro multímetro, lo buscamos y lo colocamos por aquí. Aquí pues los voltajes de la resistencia 14 y 15 pues son iguales. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces conectamos una parte del multímetro
aquí y la otra por aquí abajo. Entonces vamos a correr el programa. Le damos doble clic y nos da que son 4.558. Muy bien, entonces lo cerramos. Siempre hay que parar el programa porque si no, no podemos hacer ninguna modificación. Entonces lo desconectamos, nos vamos al otro lado y ahora vamos a conectarlo en esta parte, en R15. Y de igual forma pues lo corremos. Damos doble clic y como vemos pues el voltaje es igual al de la resistencia 14, que son 4.588 volts. Entonces ya teniendo esto pues vamos a hacer el siguiente paso, que es calcular las intensidades de estas resistencias. No olvidemos parar el programa. Desconectamos esto y para esto pues vamos a tener que cortar esta pequeña parte de aquí y aquí vamos a conectar nuestro multímetro. Y aquí está, entonces le damos en correr. Para esto lo vamos a buscar en unidades de amperes. Entonces nos da que son 5.098 miliamperes. Esto pues es lo que nos da de la resistencia 14 y ahora vamos a analizar la resistencia 15. Paramos programa. Y volvemos a unir esto. Entonces cortamos ahora la parte del lado derecho y conectamos nuestro multímetro. Listo, y le damos en correr. Damos doble clic y nos da que son 22.941 miliamperes. Entonces pues esto sería el final, así que pues de analizar todo el circuito y sus resistencias, recordemos eso, que cuando las resistencias son paralelas pues los voltajes son iguales. Y ya no solo unimos aquí este